Muy buenas noches, queridos amigos de Contacto Global. Bienvenidos a un nuevo e interesante programa, no sin antes invitarle a seguirnos en nuestras redes sociales de Contacto Global y Masonería Global. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar sobre la psicología positiva, vamos a hablar sobre su aplicación, sobre sus conceptos. Para ello tenemos un invitado experto en esta materia, trabajando en el tema desde hace ya muchos años, y me refiero a Hernán Betancourt, ingeniero agrónomo, quien nos acompaña desde la ciudad de Medellín, en Colombia. Hernán, muy buenas noches, bienvenido a Contacto Global. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. A ti, Hernán. Hernán, empecemos dándole contexto a la conversación que vamos a tener la noche de hoy. ¿Qué es la psicología positiva? Fíjate, la psicología positiva, como venía hablando anteriormente, es un complemento de la psicología tradicional. Es un complemento que nace por allá por el año 2000, 98-2000, cuando su fundador, el que la hace visible, Martin Seligman, asume la presidencia de la Asociación de Psicólogos de América. Y él en su discurso de toma de posesión, si le puede decir así, él dice que los psicólogos le deben algo al mundo, a la humanidad, y lo que le debe es la promoción del bienestar. Porque hasta ese momento, por ser un siglo de mucha violencia, de guerras, los psicólogos se habían dedicado a estudiar aquellas enfermedades psicológicas originadas de la guerra y las otras pues que se derivan. Y eso era importante y se va a seguir trabajando con las enfermedades psicológicas, pero lo que decía es que no se habían dedicado a preguntarles a aquellas personas que promovían el bienestar o que estaban en bienestar, cuáles son sus síntomas, cuáles son sus características, y en función de eso comenzar a promover el bienestar. Entonces la psicología positiva lo que busca es que tú, de manera deliberada, decidas trabajar en aquellas cosas que te generan bienestar. Muy interesante, muy interesante. Eh, ya que nos has explicado ese origen, ese concepto inicial de la psicología positiva, ¿cuál ha sido tu trabajo desde este enfoque de la psicología, en esta rama puntualmente? Bueno, fíjate, yo soy original de Venezuela. Mientras estuve en Venezuela, consideré que era importantísimo trabajar el tema de psicología positiva y lo hice en dos áreas. Una, en el área organizacional. Durante muchos años nos dedicamos a promover la creación de gerencias de felicidad. Y en el área personal desarrollamos varios congresos que llamamos Construye tu Bienestar, donde brindábamos herramientas de psicología y de psicología positiva para que las personas, a pesar de pudiera, en esa situación que estábamos pasando en Venezuela, pudiera pensar en la promoción de su propio bienestar y en promover y construir el bienestar en su entorno. Entonces, esas han sido en Venezuela. Luego ya cuando llegamos a Colombia, empezamos a expandirnos, entonces lo llevamos al turismo y ahora con el tema de la virtualidad, pues estamos haciendo talleres en el área no necesariamente de psicología positiva, sino de otras áreas e incluimos el tema de psicología positiva allí. Germán, me llama la atención un término que usaste. Hablaste de gerencias de la felicidad, creo que fue el término que usaste. ¿Qué es una Sí, gerencia de la felicidad, Germán? fíjate, ahí tendríamos que partir definiendo qué es la felicidad. Entonces ahí empezamos a complicarnos la vida porque definir la felicidad es como muy complejo. Pero Porque seamos felices en esta conversación. es muy complejo porque la felicidad no tiene una definición concreta, porque cada quien tiene aspectos que lo hace feliz. A mí capaz me hace feliz la familia, pero hay personas que le hace feliz tener más dinero. Entonces, la felicidad tiene la definición como tantas personas puede haber en el mundo, porque cada quien encuentra cuál es su elemento de felicidad. Pero entonces, lo que se busca con la gerencia de felicidad, que ya ahora se le llama gerencia de bienestar, porque la felicidad es un concepto más etéreo,
mientras que bienestar subjetivo percibido ya es un concepto más científico, más pasado por el filtro de la ciencia. Lo que se busca es encontrar cuáles son las fortalezas de cada uno de los miembros de la organización y colocar en el centro de la organización al colaborador. Ni siquiera el cliente, ni siquiera el cliente, es el colaborador el centro de la organización, para que este colaborador, siendo el centro de la organización, entonces él pueda prestar una mejor atención a sus clientes internos y externos y generar mejores resultados, que eso va a redundar en mejores ingresos para la empresa, mejor productividad, mejor efectividad, y todo esto se va desarrollando. Entonces, de una manera genuina, se coloca en el centro al colaborador. Entonces se conoce cuáles son sus intereses, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus áreas de oportunidades, y no qué es lo que él necesita aprender para ser mejor, no. ¿Cómo podemos hacer para que esa persona alcance el bienestar de manera deliberada? Muy interesante. Y ese punto de aclaratoria o ese recordatorio, ¿no? De que la felicidad es relativa, es muy importante porque ciertamente recuerdo haber visto alguna frase, alguna expresión en alguna parte donde se decía que el mayor generador de infelicidad es precisamente la búsqueda de la felicidad. Es como que la felicidad no se busca, sino que simplemente te encuentras con ella y la aceptas, ¿no? La aceptas como un concepto que te hace feliz, que te suma, ¿no? Que te llena. Ciertamente tú nos estás hablando mucho que tú has trabajado en un enfoque empresarial, ¿no? Directamente enfocado al mundo de las empresas. Estamos hablando de un trabajo colectivo, indiscutiblemente. Cuando hablamos desde el enfoque del ser, de la persona, del individuo, ¿cómo podemos generar técnicas que nos permitan precisamente ayudar a la gente a identificar esa felicidad? O sea, a veces Bueno, estamos frente fíjate, a ella y... Adelante, adelante. Claro, es que realmente no es buscar la felicidad ni encontrártela en el camino. Es simplemente hacer cosas que te hagan feliz, ¿sí? Yo no busco la felicidad, yo hago cosas que me hacen feliz. Por ejemplo, a mí me hace feliz compartir con mi familia. Y cuando yo de manera deliberada saco un espacio para compartir con mi familia, en ese momento yo estoy experimentando un momento de felicidad. Recientemente, diciembre del año pasado, salió una película que seguramente la han visto, Soul, donde te dice que tú no tienes que estar buscando ser una persona que transforma el mundo, no tienes que tener un propósito de vida muy elevado. Este 22 lo que buscaba es hacer aquello que le hace sentir feliz en el día a día, en el hoy. Entonces, una de las cosas que buscamos para promover el bienestar en cada una de las personas es que tome conciencia de eso aquí y eso ahora, que viva el presente, que viva el aquí y el ahora. Ya convivir el aquí y el ahora te permite obtener niveles de bienestar bastante elevados. Entonces, pero no quedándonos en eso solamente, hay un modelo de felicidad que se llama PERMA, que es una forma, es como un acróstico que crea Martin Seligman, que son 5 letras que significan 5 palabras o 5 frases en inglés. Cada una de ellas tiene una función para la felicidad. Cada una de esos elementos conforma, te da bienestar en sí mismo. La P de emociones positivas, la E de engagement o de compromiso, la E de relaciones positivas, la R, la M de vida con sentido y la A de logros. Entonces, lo que promovemos, lo que buscamos que las personas busquen, y lo voy a repetir muchas veces en la conversación, de manera deliberada, conseguir y practicar esos elementos del bienestar, del PERMA. Muy importante porque ciertamente muchas personas no saben, y digamos, y vamos a incluirnos, a veces no sabemos también, ¿no? Porque somos parte de ese mundo de los individuos. No sabemos identificar ese presente, ese hoy y ese ahora. Y como decía más o menos esa analogía sobre que
una de los mayores generadores de infelicidad es la búsqueda de la felicidad. También uno de los mayores elementos de no entender el hoy es estar con la mente en el mañana. Ciertamente uno tiene que tener una progresión, uno tiene que ver hacia el futuro, pero ¿cómo ves hacia adelante si no estás viendo dónde estás parado, ¿no? Ciertamente. Eh, Me llama poderosamente la atención la actitud que tú manejas, la energía que tú transmites. Me imagino que ella es base fundamental de tu trabajo. Pues hoy día, y más con estas redes virtuales, todo el mundo quiere transmitir crecimiento personal y todas estas cosas, pero ciertamente no todo el mundo, a pesar de tener el conocimiento, sabe transmitirlo. ¿Qué tan importante ha sido tu personalidad, tu actitud? ¿Qué tan positivo, qué tan feliz eres tú para hacerle llegar esos conocimientos a las personas? Bueno, yo siempre digo a manera de broma, de manera de chiste, que yo tengo un compromiso con la humanidad. Qué pena con esa gente que me vea y que sepa que yo nací exactamente el Día Mundial de la Felicidad y que yo no sea feliz. O sea, imagínate el tremendo compromiso que tengo yo. Siempre lo digo de manera de chiste, porque a partir del año 2013 la ONU, la Asamblea General de la ONU, exhorta a todos los países del mundo a promover dentro de sus políticas públicas la felicidad como bien y como fin del ser humano. ¿Qué importancia tiene la personalidad para promover bienestar? Yo creo que es bastante vital. Pero más allá de tener energía para transmitirlo, es que me he trabajado muchísimo, no ha sido fácil, en comprender qué es lo que la otra persona lo hace sentir feliz. ¿Sí? Por ejemplo, un dato así muy sencillo. Cuando nosotros empezamos el tour, nosotros le preguntamos a la persona a qué se dedican. Entonces, si me dicen, soy ingeniero, soy arquitecto, entonces nosotros buscamos dirigir todo el lenguaje de nuestro tour a lo que a ellos les interesa. Entonces, cuando pasamos, por ejemplo, por el edificio EPM, entonces yo ahí me paro y les explico arquitectónicamente lo importante que es el edificio EPM. Pero si la persona me dice que a él le gusta la ecología, entonces yo en vez de mirar tanto el edificio EPM, miro un poquito a la izquierda y le hablo del Parque de los Pies Descalzos, lo importante que es el Parque de los Pies Descalzos para el tema de la ecología. Y miro un poquito más allá y veo el sistema de bicicletas en ciclas. Entonces, cuando tú logras encontrar, y es que ese es el secreto para poder ayudar a motivar al otro, es encontrar qué es lo que la otra persona le motiva. Entonces, nuestro trabajo principal está en saber escuchar al otro. Ahí es donde está el trabajo. Cuando tú sabes escuchar al otro, que no es nada fácil, que no lo hemos logrado de la noche a la mañana, que todos los días estamos buscando, porque cuando tú escuchas al otro, por un momento te sales de ti. Entonces, por tendencia queremos regresar otra vez a nosotros, y cuando queremos regresar a nosotros es cuando queremos hablar de nosotros y no hablar con el otro. Entonces, yo creo que el trabajo está allí, en ese, el conocer el otro. Y lo otro, una cosa también bien importante, es que cuando tú amas hacer lo que haces, se te nota por la piel, se te nota por los poros. Entonces, nosotros amamos hacer lo que hacemos y eso se nos nota. Buscamos disimularlo, pero no podemos, porque se nos nota que amamos hacer esto. Entonces, esos son dos elementos bien importantes desde mi punto de vista, por supuesto. Muy interesante. Y ya vamos a entrar ahorita en materia de un complemento y de una forma también de presentar la felicidad a través del turismo. Sin embargo, quiero comentarle a las personas que están viendo Contacto Global en este momento que yo conozco a Hernán Betancourt desde hace algunos años y Hernán trabaja de la mano de su esposa. Y tengo un recuerdo muy interesante y tiene que ver un poquito con lo que estábamos hablando antes. Una vez, estando físicamente presentes, me acuerdo que estábamos en una cancha deportiva y había un momento de tensión, había una incomodidad entre la gente del ambiente y evidentemente la incomodidad la tenía que canalizar yo, que era como el encargado en ese punto. Y recuerdo a una persona que tenía una sonrisa de cachete a cachete. Estaba transmitiendo
O sea, logró con su sonrisa, logró con su actitud transmitir exactamente lo mismo, pero de una manera totalmente distinta a lo que las otras personas también querían transmitir. Y me refiero a tu esposa. Me refiero a tu esposa porque algo que recuerdo de Carolina es eso, la sonrisa. O sea, la sonrisa. Y antes de entrar en el tema del turismo, te quiero preguntar, ¿qué tan importante es una sonrisa? Yo creo que esa respuesta ya con tu sonrisa ya lo dijiste. Definitivamente las sonrisas conectan. Hay algo en nuestro cerebro que se llaman neuronas espejos. Entonces, lo que tú veas allá, eso te va a proyectar a ti y tú vas a reaccionar al respecto. Un ejemplo clásico, cuando la gente bosteza, el otro bosteza. O sea, tiene que ver con eso las neuronas espejo. Entonces, la sonrisa, hay muchas frases sobre la sonrisa. La sonrisa es la curva que más enlaza a la gente. La sonrisa es la línea más corta entre dos personas. O sea, definitivamente sonreír. Bueno, estudios han encontrado que las personas más felices son las que más sonríen. Los niños sonríen mucho más o ríen más que los adultos, porque los niños simplemente se dedican a disfrutar. La sonrisa es sinónimo de disfrute. La sonrisa es sinónimo de estar a gusto. La sonrisa es sinónimo inclusive de inteligencia. La sonrisa vende. O sea, tú no vas a ver a alguien en una valla vendiendo algo con mala cara. Es decir, la sonrisa y la risa, de hecho, hay terapias de risa. Yo, en un momento me formé en risoterapia y la utilicé mucho con la tragedia de Vargas. O sea, la risa como tal produce unas hormonas que se llaman betaendorfinas. Estas betaendorfinas son familiares de los opiáceos, pero de manera saludable te generan una energía en el cuerpo, inclusive que se puede transmitir a las otras personas. Hay estudios en Palo Alto, que es una parte de Estados Unidos, donde como la risa ayuda a sanar a las personas. Hay un doctor norteamericano que se llama Paz Adams, que hay una película de Robin Williams que se llama Paz Adams. Él creó un movimiento que se llama Payasos de Hospital, cómo a través de la risa, cómo a través de la sonrisa logras conectar con el otro y sanar. De hecho, nuestro tour se llama Tour Risa. Nosotros, dentro de todo, nosotros le podemos contar la cosa más difícil, pero con una sonrisa. Esto no quiere decir que nosotros negamos las emociones que no generan bienestar. Simplemente es que nosotros le subimos el volumen a las emociones positivas, que son dos cosas completamente distintas. Muy interesante. Y ahora que hablamos de tu risa, entremos también en materia un poquito esta combinación de elementos positivos que tú haces. Y bueno, le comentábamos a las personas que ven Contacto Global en este momento que Hernán nos habla desde la ciudad de Medellín, en Colombia. Antes de comenzar a grabar el programa, estábamos teniendo un breve repaso sobre el pasado de Medellín como ciudad, todo lo relacionado al tema de la violencia, al tema del narcotráfico, que es un tema que hoy día se ve como algo bastante superado, ¿no? En esa región de Colombia. Y Hernán está teniendo un rol muy importante en la Medellín de hoy para mostrar la otra cara de la ciudad, mostrar esa Medellín que pasó de ser la ciudad más violenta del mundo, con las tasas de homicidio más altas del mundo, a ser hoy día una de las ciudades más seguras. No queremos decir que en Medellín no pasa nada, pero Medellín no entra ni entre las primeras 8 ciudades más violentas de Colombia. Hernán tiene todo una trabajo y que lo asocia con esa energía que nos está transmitiendo esta noche. Háblanos un poquito, Hernán, de ese aporte turístico que... Fíjate, nosotros nos concentramos en un turismo apreciativo. Un turismo apreciativo no es más que aquel turismo que busca concentrarse
en los aspectos positivos y aspectos que generen bienestar en los turistas. Nosotros lo llamamos en nuestros invitados, inclusive con el lenguaje. Nosotros los llamamos invitados para que ellos se sientan en casa, porque muchos de ellos vienen con el temor. Hemos escuchado infinidad de veces personas que me dicen, vine a Medellín porque, bueno, porque me habían dicho que era una ciudad grande y quería conocer una ciudad grande en Colombia, pero mi mamá, mi papá, mis familiares están asustados porque estoy en Medellín, porque ellos saben lo que pasó aquí en Medellín. Entonces nuestra misión es que esas personas se sientan seguras, se sientan en casa. Por eso lo llamamos invitados. Entonces, nuestro lenguaje va por allí. Nosotros no ocultamos para nada el pasado de Medellín, que es un pasado que ha quedado marcado en muchas personas. Nosotros pues no lo vivimos, no tenemos eso en flor de piel, pero hay muchas personas que todavía lo siguen viviendo, todavía lo recuerdan, a pesar que reconocen que ya las cosas han cambiado. Les cuesta un poquito ver cuánto ha cambiado porque todavía están con este pasado. Pero nosotros buscamos concentrarnos en los cambios que se han generado. Partimos siempre de una problemática. La problemática son estas dos palabras, violencia y narcotráfico, y a partir de esa problemática, que además de violencia y narcotráfico, se le suma la desigualdad social, que no se ha superado del todo. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Medellín está allí. Pero se ha hecho un trabajo interesantísimo para eliminar esas dos problemáticas, tanto la violencia como la desigualdad social. Y de allí partió. Entonces, nosotros buscamos que las personas que vengan, por ejemplo, de Italia, en donde ellos son la cuna prácticamente de la humanidad, Roma, Grecia, que ellos saben de historia arquitectónica más que nadie, ellos no vienen a buscar en Medellín historia arquitectónica, porque no la hay, no la hay tan amplia como pueden tener. Ellos vienen a buscar esa magia, ese secreto, que nosotros inclusive tenemos un tour que yo le llamamos el secreto de Medellín, ese secreto que hizo que Medellín se transformara 180 grados, de pasar de ser la ciudad más violenta del mundo en el año 91, con una tasa de homicidio de 381 muertos por cada 100.000 habitantes, a estar en este momento en una tasa de 22 muertos por cada 100.000 habitantes. Yo siempre digo, un muerto es mucho, pero haber pasado de 381 a 22 en una ciudad como de Colombia, de Latinoamérica, que lo que somos de Latinoamérica sabemos cómo se comportan nuestros países, eso es digno de mirar. Entonces nosotros buscamos paso a paso, contándole de manera cronológica cómo se fue transformándole, y le mostramos a esta Medellín que hoy por hoy es apetecible en el mundo por lo que muestra, por la transformación. Hablamos de la cultura paisa, hablamos de todas las transformaciones arquitectónicas, y lo hacemos desde una mirada apreciativa. Desde esto es lo que tenemos. Y vuelvo y repito, sin descuidar que no todo es bueno, porque también la psicología positiva nos dice, si tú crees que todo es bueno, vas a estar flotando, y cuando tú estás flotando no pisas tierra, necesitas pisar tierra para saber que necesitas mejorar cosas. Cuando tú sabes que necesitas mejorar cosas, eso te va a hacer mejor persona. Y desde allí la miramos nosotros. Qué poderosa ese mensaje con el que cerraste tus palabras, ¿no? Ciertamente es muy importante lo que nos estás hablando y fíjense, queridos amigos de Contacto Global, que Medellín representa un ejemplo a nivel mundial. Ciertamente nos comenta Hernán sobre ese factor latinoamericano, donde Colombia no es ajeno, que es esa desigualdad social, porque ciertamente Latinoamérica tiene recursos envidiables, recursos naturales envidiables y recursos humanos también, pero lamentablemente los elementos tal vez políticos, tal vez educativos, pues pueden haber muchas conjeturas allí, hacen que la riqueza realmente no llegue a la mayoría de la población latinoamericana. Y aunque Medellín no escapa de esa realidad, sí ha logrado escapar de algo que fue su realidad por mucho tiempo, que fue la violencia. Y una violencia terrible, 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 convirtiendo a Medellín de alguna forma, y tal vez sea polémico y debatible lo que voy a decir ahorita,
como una isla dentro del territorio colombiano, porque Medellín hoy día es una ciudad bastante moderna, bastante avanzada, la única que con el transporte en la ciudad es único en Colombia, metro, tranvía, en fin, y eso hace parte evidentemente de un proceso evolutivo de esta ciudad y también del pensamiento de los habitantes de esa ciudad. Háblanos un poco cómo es ese proceso de recepción de los turistas, de las personas con las que tú trabajas, a esa filosofía de turismo que tú le propones en una ciudad que, como pasa en Alemania, por citar un ejemplo, mucha gente quiere ir a Alemania a ver, ¿no? Quiere ver huellas de Hitler, de los nazis, del muro de Berlín, de esto, de aquello. Medellín le pasa algo similar. La gente va a Medellín para ver huellas de Pablo Escobar, de los carteles, de esto, de aquello. ¿Cómo logras tú y con qué y de qué forma, con qué metodología logras que la gente sepa que Medellín y que Colombia es mucho más que narcotráfico y violencia? Sí, es muy interesante la pregunta, fíjate. Nosotros nos promovemos a través de una página, unos portales especializados en turismo, donde emprendedores como nosotros colocamos nuestros planes turísticos allí. Ya ese primer contacto que tenemos con las personas, solo le estamos mostrando por dónde va este cuento. Nuestro tour se llama Amor a Primera Vista. Nosotros hablamos de amor a primera vista y lo orientamos que nosotros estamos al nivel de ellos, porque nosotros también somos turistas en la ciudad. Nosotros llegamos aquí como unos turistas, no conocíamos. De hecho, la primera vez que yo vine a Medellín, cuando yo pisé suelo medellinense, lo primero que pisé fue la Plaza Botero, pero con esta coletilla. Ten cuidado, esta es una zona muy peligrosa. No te quedes mucho tiempo acá. De hecho, no la pasé así tan de cerca porque cuidado que es peligroso. Y yo fui un turista y me enamoré de la ciudad. Carolina y yo nos enamoramos de la ciudad. Y como nos enamoramos de la ciudad, le mostramos a las personas cuáles son los elementos para enamorarse de esta ciudad. Entonces, cuando las personas ya van y leen nuestra descripción, ya saben a dónde van. Ya saben que nosotros le vamos a hablar de esos elementos que enamoran de la ciudad. Lo otro, cuando los recibimos, primero tenemos una atención rápida, rápida. Ellos hacen la reserva hoy a las 10 de la mañana y a las 10 y 1 de la, 10 y 1 de la mañana le está llegando un mensaje mío, que no es un mensaje de un robot, un mensaje mío, donde yo le digo, hola, fulanito de tal, qué bien, tengo un texto allí escrito, pero igual voy intercambiando con ellos. Y cuando lo recibimos con una sonrisa, que hoy es más difícil porque tenemos la mascarilla, pero entonces buscamos sonreír y reír para que los ojos se nos pongan más chinitos y puedan comprender cuando nos estamos riendo. Y empezamos con una sonrisa y empezamos contándoles chistes, contándoles cosas de buen humor para que ellos puedan soltar la sonrisa. Cuando las personas puedan sonreír, ya generas un clima. Cuando se logra que las personas digan sí, 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 ya tú logras un clima positivo. Y ese clima positivo te permite abrirte a muchas cosas. Nosotros tenemos como misión, no la estamos cumpliendo mucho por el tema de la cuarentena, pero nuestra misión es que ellos comiencen con nosotros a una distancia y terminemos en la Plaza Botero abrazándonos y dándonos un beso, cosa que no lo hacemos por condiciones que ya sabemos, pero nos terminamos dándonos puñitos y es interesante porque hemos aprendido cómo se dice amigo en varios idiomas. Entonces, cuando voy a hablar de amigos, se lo digo en el idioma de ellos. O sea, para echarte el cuento corto, nuestro tour está centrado en la persona que viene, en el invitado. Ese es nuestro tour. Nuestro tour no está centrado en la ciudad, está centrado en el invitado que viene y que viene a conocer la ciudad. Entonces, tú tienes unos intereses, la ciudad te lo puede cubrir. ¿Y cómo? Así. Da para todo. La ciudad da para todo. Y claro, hay algunos que me dicen, yo quiero también conocer esto. Ah, perfecto, yo no lo hago. Pero, ¿quieres hacerlo? Hay opciones. Pero mientras estás con nosotros, te mostramos eso. Y una cosa bien importantísima, que eso es vital. Nuestro tour es para conocernos. Entonces yo le pregunto a ellos de Alemania, le pregunto de Francia,
Y cuando la persona dice, esta persona me está escuchando, yo quiero ser amigo de él porque me escucha. Y si me está escuchando, me está tomando en cuenta. Entonces me cuentan y vamos hablando y es todo un cuento. Es decir, le colocamos ese toque venezolano a un tour por Colombia. Interesante, interesante. Un toque venezolano, un tour por Colombia. Muy buena frase. Estamos viviendo un tiempo atípico, ¿no? Algo que uno veía en películas, que me refiero a la pandemia. Ciertamente la pandemia ha generado mucho estrés por todo lo que representa, por todo lo que ello ha hecho tanto a nivel humano, personal, económico, financiero. En este punto donde manejamos una energía tan positiva como la que tú nos estás transmitiendo esta noche, ¿cómo logramos desde tu trabajo, desde tu filosofía, desde tu experiencia, pasar por estas aguas turbulentas que nos está presentando la pandemia? ¿De qué manera esa psicología positiva? Y retomo porque estamos hablando de la parte turística, pero es que no hemos salido desde que iniciamos el programa de esa psicología positiva, porque es que tu trabajo de manera innovadora y de manera muy afortunada para quienes pueden compartir contigo, va basado en un positivismo que nos lleva a la felicidad, porque de eso trata este programa. ¿Cómo pueden las personas, desde tu proposición de felicidad, enfrentar estas aguas turbias? ¿Qué consejos les das? Sí, nosotros nos basamos mucho en lo que es el positivismo realista. ¿Sí? Este positivismo realista es el que no niega que hay situaciones difíciles, pero vuelvo y repito, me concentro en aquellos aspectos que me generan bienestar. Entonces, uno de los elementos que nosotros utilizamos para nosotros, para lo interno, es gestionar nuestras emociones positivas. Y aquí me voy a tomar un tiempito para explicar qué son emociones positivas. No es que unas son malas y otras son buenas. Es que desde la ciencia, nosotros cuando decimos positivo es la presencia de. Porque si fuera bueno positivo, entonces quien sale positivo en COVID sería buenísimo. No, cuando dice positivo para COVID es que tienen la presencia del virus del COVID. En ciencia, cuando hablamos de positivo, es la presencia de. Y la ausencia no quiere decir que sea malo, es simplemente que no tienes eso. En este caso, vuelvo y repito, ausencia de COVID está bien. Positivo en embarazo, estás embarazada. Para algunos será muy bueno y para otros no. Pero está la presencia de un ser humano allí. Entonces, cuando hablamos de emociones positivas, hablamos de emociones que ya de por sí, cuando las experimentas, eso te genera, hay presencia de bienestar. Mientras que las otras emociones no es que sean negativas, sino que no hay presencia de bienestar, pero son importantísimas. Son importantísimas vivir el miedo, es importantísimo vivir la desesperanza, es importantísimo vivir la rabia. Lo único es que yo no le subo el volumen a esas emociones. Yo las experimento, yo las vivo hasta donde las tengo que vivir. Si tengo que llorar, lloro. Si tengo que molestarme, me molesto, porque sé que eso tiene una razón de ser. La rabia me impulsa. Entonces buscamos a lo interno experimentar nuestras emociones. Nosotros en el año 2020, a principios del 2020, estábamos ya despegándonos como guías turísticos, porque ya llevábamos 2 años trabajando, era el año, el 2020 era el año. Te pasa esto y pues nos dio mucha rabia. Esa rabia nos permitió conectarnos con nuestra capacidad de generar nuevas ideas. Entonces, cuando me conecto con la capacidad de generar nuevas ideas, entonces eso me da alegría. Entonces, le subo el volumen a la alegría, porque ya me conecté con algo que para mí es positivo, generar nuevas ideas. Y empiezan a surgir nuevas ideas. ¿Qué pasa cuando vienen los turistas por acá? Una de las cosas que les reconocemos es que tienen una dicha impresionante, porque hay turistas que no pueden venir para Medellín, porque vienen de España, porque vienen de Italia y allá se les hace muy difícil salir por la pandemia, porque es más complejo. Entonces, una de las primeras cosas que empezamos a conectar es que, mira, estás acá,
estás acá. Y eso ya es valioso. Nos pudimos conocer y ya eso es valioso. Entonces, empezar a no negar lo que tenemos, pero empezar a subirle lo positivo. De hecho, hay una fórmula que se llama la fórmula de la felicidad, que nos la promueve una psicóloga llamada Sonia Libormisky. Parece loco que hay una fórmula de la felicidad, pero esta psicóloga durante muchos años, con estudios con muchas personas, encontró esta fórmula que no se aplica para todo el mundo. Definitivamente tengo que decirlo, no se aplica para todo el mundo, porque hay culturas que hay elementos que ella propone que en esa cultura no son bien vistos. Entonces ella encuentra que del 100% de nuestra felicidad, hay un 50% que viene por nuestra genética. Es decir, hay personas que genéticamente son malhumoradas, son quejonas, son pesimistas, genéticamente, le viene con ellos. Pero hay personas que genéticamente son felices, viene con ellos. O sea, ahí, salvo lo que se está hablando ahora de la epigenética, ese 50% no podemos hacer mucho. Luego viene el 10%, que son las circunstancias. Es decir, ¿qué es una circunstancia? Hoy jugaste al loto no, el loto es en Venezuela, al baloto y te ganaste la lotería. Es una circunstancia. Pero hay personas que si no saben administrar el dinero, van a ser felices hasta que se les acabe el dinero, porque no saben administrar. Pero también una circunstancia es la pandemia. La pandemia, nosotros no vamos a vivir en la pandemia toda la vida, va a haber un momento que esto se va a terminar. Entonces, ¿qué dice la psicología? ¿Qué dice esta fórmula? Que el 10% de mi felicidad tiene que ver por las circunstancias. Pero lo más importante de todo esto es que nos dice que el 40% de mi felicidad tiene que ver por las actividades deliberadas. Es decir, por eso que yo me digo cada mañana, por esas cosas que me digo cada mañana, eso me da felicidad. Si yo cada mañana deliberadamente me digo que bien que amanecí vivo y que tengo oportunidades de lograr cosas, esto pareciera un cliché, pareciera autoayuda, pero la ciencia ya ha encontrado que dependiendo de cómo tú pienses, así vas a actuar y así probablemente van a ser tus resultados. No es que basta solamente con pensar para ya lograr las cosas, no, es que de manera deliberada tú tienes que actuar en consecuencia de lo que estás pensando y eso te acerca más a la probabilidad de lograr algo que si no lo pensaras y si no actuaras. O sea, porque no creamos que, lo pensé, allá vas a ser feliz. No, 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 eso es una mentira que nos venden muchas personas. No, tienes que pensar, tienes que actuar y eso te va a dar unos resultados. Y en función de eso, tampoco es que decimos, es que tú lo puedes todo, porque es que no todos lo podemos. Tú eres muy bueno para el fútbol, yo no. Entonces yo no puedo decir que yo mañana voy a jugar 2 partidos de fútbol seguidos, porque sería mentira, por mucho que yo lo piense. Pero si yo digo, yo tengo una actitud positiva y yo digo, bueno, voy a empezar a entrenarme y capaz que dentro de un mes puedo aguantar medio tiempo. O capaz que no. Pero lo más seguro es que dentro de un mes, si yo hice lo que estaba pensando que iba a hacer, va a ser mejor que lo que es hoy. Entonces, eso me orienta a la psicología positiva, a ir cambiando esa manera de pensar. Disculpa que me haya alargado tanto. No, no, por Dios, es que la respuesta está buenísima y una de las cosas que más me gustó es que me recordaste que yo jugaba fútbol, porque eso me elevó, eso me elevó. Me llama poderosamente la atención cómo tú nos expones este tema de manejar volúmenes en las emociones. No sé si es correcto al definirlo como emociones simplemente. Ciertamente no es una tarea fácil y agregaste un elemento ahí importantísimo que es el tema genético. Ciertamente es un tema que no se está viendo con una óptica muy realista, porque hoy día nos hacen ver que todo es simple fuerza de voluntad y querer. Pero tú nos estás diciendo que esto por sí solo no es suficiente. No. Ahora bien, ¿en qué punto somos nosotros los verdaderos conductores de esos volúmenes de los que tú nos hablas? En un porcentaje muy alto. Si nos vamos a la fórmula de la felicidad, pudiéramos hablar de un 40%, ¿sí? Si nos vamos a la epigenética, nos indica que yo puedo modificar mi ambiente y al modificar mi ambiente yo puedo cambiar los resultados que tenga a partir de mi genética. Por ejemplo,
desde el punto de vista corporal. Hay personas que tienen genes propensos a sufrir de diabetes, ¿sí? Sus genes, dicen, tú tienes un gen que eres propenso a sufrir de diabetes. Eso está allí, mi genética está allí. Pero si yo cambio mi ambiente, es decir, si yo dejo de consumir productos altos en azúcar, si yo empiezo a practicar ejercicio, yo voy a agarrar y voy como que a ocultar, voy a minimizar ese gen, lo voy a como a aprisionar, no lo voy a permitir que él se expanda, que él actúe. Entonces yo empiezo a cambiar los resultados de mi genética. Esos son estudios que se han hecho hace mucho tiempo y por supuesto cada año y cada día se van perfeccionando, cada día se van mejorando. Pero ahí es donde yo te digo al subirle el volumen a algo. O sea, yo puedo decidir mirar todo lo negativo. Es que es una decisión. Yo puedo decidir mirar. Porque esté presente o porque yo me lo invente. O sea, yo ahorita no puedo negar que hay unas protestas en Colombia. Están presentes. Yo no puedo decir, no, yo fijo mi mirada en otra cosa, no hay protesta. Y como yo fijo mi mirada en otra cosa, yo ni siquiera miro Twitter, porque es que yo no puedo mirar Twitter, porque es que a mi Twitter me contamina. Entonces yo salgo a una reunión contigo a las 10 de la mañana y me voy en mi vehículo, pero como no vi Twitter, no me di cuenta que había una marcha hoy por el lugar donde yo iba a pasar y llegué tarde. Llegué tarde, ¿por qué? Porque yo no vi Twitter. Y como yo no vi Twitter, porque eso me contamina. No, o sea, yo voy a agarrar y digo, bueno, voy a mirar esto y después, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo con eso? ¿Cómo yo transformo eso en algo que me beneficie y que beneficie a mi entorno? Porque al final lo que se ha encontrado, lo decía ya un filósofo muy famoso en el mundo de la televisión, llamado Mario Moreno Cantinflas. Él decía que la primera misión del hombre es ser feliz y la segunda es hacer feliz a los demás. Entonces, la ciencia ha encontrado ahora que la felicidad no consiste solamente en ser feliz tú solo. La felicidad más grande consiste en contribuir a que tu entorno sea más feliz. Entonces, cuando tú tienes la mirada en que tu entorno puede ser más feliz a raíz de tu propia felicidad, no es que tú tienes el compromiso para que los demás sean felices, es que tú puedes generar condiciones para que el otro, conectándose con sus propias emociones, conectándose con sus propias necesidades, con sus propias fortalezas, tenga el ambiente para ser más feliz. Y ahí entonces me voy un poquito a las empresas. Las empresas no tienen la obligación de hacer feliz a los empleados. Las empresas tienen la obligación de generar las condiciones para que los empleados puedan de manera voluntaria ser felices. Es decir, yo no le puedo decir a un empleado, tú tienes que ser feliz y tú trabajas en una computadora, pero tu computadora es una de esas que tienen, iba a decir una palabra grosera, que tienen esa broma muy grande atrás y que es muy lenta, porque resulta que no le estoy generando las condiciones. Yo no le puedo decir, tú tienes que ser feliz y, por ejemplo, si estamos en una zona como en la costa, entonces no tener aire acondicionado y el hombre muerto de calor. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Generar las condiciones para que el empleado pueda conectarse con su ser. Entonces, eso es lo que podemos hacer nosotros. Y eso es lo que hacemos nosotros, tanto en el turismo como en las organizaciones. Generar condiciones para que la gente se conecte con sus propias motivaciones. Porque nadie motiva a nadie, nadie hace feliz a nadie. Hay una automotivación. Muy importante, Hernán. Ya casi llegando al final de esta enriquecedora conversación. Sé que las personas que están viendo Contacto Global y que hayan prestado atenta atención a tus palabras, seguro pueden encontrar en ellas un valioso aporte y estoy convencido de ello, como lo estoy encontrando yo en este momento. Acá usar un término que es automotivación. Y tal vez va a ser redundante con mi pregunta anterior, pero ¿cómo tener la fortaleza para automotivarte frente a esa realidad que no podemos negar? Es que negar la realidad no soluciona nada, todo lo contrario, yo creo que más bien complica más las cosas. Pero ¿cómo podemos tener automotivación? ¿Cómo podemos realmente nosotros, frente a la dificultad,
darte cuenta de que tú tienes también un control y una posibilidad de mejorar ese plano. Ponías un ejemplo muy interesante, el de los diabéticos. Decía, bueno, o sea, la realidad es que tienes diabetes. Bueno, ¿cómo puedes mejorar? Incide, ¿no? Cambia tu alimentación, ejercicio, esto. Pero ¿cómo tener la voluntad verdadera para cambiar la alimentación y para hacer el ejercicio? ¿Qué le Sí, puedes es que, aconsejar tú a la gente por ahí? Escúchame. claro, es que si le dejamos toda la voluntad, es que es complejo, es difícil. Nosotros buscamos siempre llegar, es hacer aquellas cosas que te hagan sentir bien. Hay una teoría que la propone un psicólogo que se llama Mihaly Csikszentmihalyi, un húngaro, un nombre un poquito complejo. Es la teoría del flow. ¿Qué es la teoría del flow? Es aquella, yo no sé cómo te sientes tú cuando tú estás entrenando el fútbol. ¿Cómo te sientes? Si eso a ti te hace sentir bien o simplemente es una tarea que, bueno, te tocó, como se dice aquí en Medellín, te tocó. O cómo sientes tú el tiempo mientras tú estás entrenando en el fútbol, siendo entrenador. ¿Cómo te sientes? No, bueno, definitivamente el fútbol ha hecho parte importante de mi vida desde niño, ¿no? Y Ajá. ciertamente uno de mis metas, uno de mis sueños, llamémoslo así, cuando era niño, adolescente, era ser futbolista profesional. Aunque no se dieron las condiciones, logré cumplir mi sueño enseñándole fútbol a otros e incluso Ujú. ayudando a otros a llegar a profesionales. Ciertamente es un tema de pasión y de amor, porque yo amo lo que hago. El fútbol también me generó muchos estrés y te lo digo a ti mismo y a la gente de Contacto Global, tú me conociste con más cabello. Tú me conociste con más cabello. Yo le atribuyo parte de eso a eh, a mi estrés con el fútbol, de alguna Ajá. manera, en algún plano, y otras cosas derivadas por las que me tocó pasar en esos años 2014, 2015, en fin, con el fútbol. Ahora bien, ciertamente, no, yo siento que me llena, siento que estoy haciendo algo importante, no solo para mí y por mí, sino para los demás. Claro. Fíjate, entonces esta teoría del flujo es el segundo nivel de felicidad. El primero es el de las emociones positivas. Ese es el primero, que tú te proveas de emociones positivas. Pero las emociones son picos cortos e intensos. Tú te echas un baño con agua caliente y eso te genera bienestar, pero sales del baño y ya. El otro nivel de bienestar o de felicidad es cuando tú estás en flujo, en flow. ¿Qué significa eso? Cuando tú estás haciendo algo que disfrutas tanto, pero tanto que el tiempo se te pasa y no te das cuenta, porque estás metido allí. Pero para llegar a eso, no basta solamente con decir, es que yo quiero estar en flow. Yo quiero estar en flow. Hay dos elementos que Mihaly Csikszentmihalyi toman en consideración. Una es tu capacidad y la otra es la dificultad para ti de esa tarea que estás haciendo. Entonces me voy un poquito hacia atrás. Un señor llamado Sócrates, que él decía que te hagas las preguntas correctas, conócete a ti mismo. Entonces, primer paso para poderte motivar es conocerte a ti mismo. ¿Qué tanto te conoces a ti? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te disfruta? ¿Cuáles son tus áreas de oportunidades? Entonces, pasando por allí, ya tienes el primer paso ganado. Luego de eso, Mihaly dice que si la tarea que tú estás haciendo es muy difícil para ti, es muy compleja y tú no tienes la capacidad, tú te vas a sentir muy estresado porque no tienes la capacidad para hacer esa tarea. Entonces, proponerme metas que estén a mi alcance, porque si me pongo una meta muy alta, yo no tengo la capacidad, entonces me empiezo a frustrar y empiezo a dejar las cosas por el camino. Ese es el problema cuando te dicen, Alejandro, es que tú lo puedes todo, tú puedes. Entonces te metes en ese berenjenal y resulta que esto era muy elevado para ti. Y a los 3 días, 4 días desistes y terminas diciéndote, es que yo no puedo. Pero ¿qué pasa con lo contrario? Cuando tú tienes mucha capacidad y la actividad que estás haciendo es muy sencilla para ti, te terminas aburriendo y lo dejas en el camino. Imagínate que ahorita te invito a un curso de aprender a leer.
Sí, tú en los primeros 10 minutos me dices ya, M con M, M con A maya, ya eso me lo sé. O sea, tú estás muy elevado para eso. Yo siempre coloco aquí un ejemplo. Yo jugué voleibol durante mucho tiempo y habían dos equipos con quien nosotros competíamos. Uno nos roncaba, era un equipo buenísimo, y otro era un equipo que era muy malo para nosotros. Cuando íbamos a jugar con el equipo malo, la gente faltaba. Ah, no, profesor, que yo no tengo tareas que hacer, porque sabía que íbamos a ganar. Pero cuando la competencia era con el equipo duro, entonces la gente iba. Entonces, y el otro elemento del flujo es cuando la tarea y tu capacidad están al mismo nivel o un poquito más arriba de esto, entonces ya empieza a generar lo que se llama eustrés, que es el estrés positivo. Es importante que nosotros tengamos en nuestra vida un nivel de estrés lo suficiente como para que me impulse. Eso se llama eustrés o estrés positivo. Está el distrés, que es el estrés negativo, que es el distrés que te genera cuando tú sientes que no tienes, que te sobrepasa esa tarea a tus propias capacidades. Cuando te sobrepasa, entonces tú tienes un estrés negativo. Y también se le conoce el estrés como tensión creativa. Por ahí te dicen, estamos buscando personas que trabajen bajo presión. Eso es un error, porque entonces ya yo sé que voy a trabajar bajo presión. No, lo que se busca en las organizaciones es que haya una tensión creativa. Y entonces nosotros generamos la tensión creativa en el trabajo colocando retos. Y en el tour también colocando retos. Fíjate que uno de los retos nosotros le ponemos a los invitados. El primer reto es, yo los invito a que ustedes se monten en el metro. Y si ustedes consiguen en el metro una silla rota, un tubo quebrado o un vidrio dañado, ustedes le tomen una foto y me lo pasan. Porque yo estoy seguro que no van a conseguir eso. Y ya yo a ellos les pongo ese reto de buscar eso. Entonces, eso te genera tensión creativa. Entonces, de esa manera, tú puedes generarte motivación. Conociéndote, sabiendo cuáles son tus capacidades, colocándote retos que estén a tu alcance o un poquitico más elevado, pica tus metas por pedacitos. No pienses llegar a hacer un salto hasta el último piso. Empieza primero por escalones y, sobre todo, comienza a actuar. Comienza a ver qué estás haciendo y eso te va viviendo. Muy interesante, de verdad que sí, de verdad que sí. Y en general ha estado muy interesante este programa de Contacto Global de hoy. Germán, ya ha llegado el final de nuestro programa. Brevemente, ¿algún mensaje final que le quieras dar a las personas que nos estén viendo en este momento? Bueno, yo quisiera cerrar invitando a las personas a primeramente que se conozcan. Yo creo que de ahí parte todo. Invitarnos a conocernos, invitarnos a ver de qué somos capaces, hasta dónde podemos llegar. Y después que sepamos, que nos conozcamos, entonces a partir de allí comenzar a actuar. No arranquemos. La vida no es una carrera de 100 metros planos. La vida es una carrera de largo, ¿cómo se llama en atletismo? De largo aliento, se llama así. Así mismo. No sé. Sí, sí, sí. Entonces, Entiendo. y se va siempre de paso a paso. ¿Sí? O sea, es importante, yo busco graficar esto, hacerlo gráfico cuando las personas manejan vehículos. Tú cuando estás manejando vehículos, tú tienes un retrovisor que te permite ver hacia atrás. Tienes un vidrio que tienes adelante que te permite ver aquí mismo, pero también te permite ver hacia allá muy adelante. Y en ese manejar tú te vas paseando por estos tres puntos. Vas viendo hacia atrás para ver si tienes algún carro para cruzar para un lado o para otro, pero no te quedas mirando todo el tiempo hacia atrás porque si no vas a chocar. Pero tampoco te pones a ver la montaña ahí arriba y te distraes porque vas a chocar. Pero tú tienes tu mayor concentración, la tienes en el aquí y el ahora, y eventualmente vas mirando hacia atrás. Hacia atrás para ver qué cosas, qué experiencias sacas de atrás que la puedes aprovechar, y hacia adelante para saber hacia dónde quieres llegar. Pero concéntrate en aquí y el ahora. Y sobre todo, en el año 2000, creo 15, 2016, se encontró una fórmula de la felicidad que dice que mientras menos expectativas tengas, sin llegar al punto de tener cero expectativas, pero mientras menos expectativas tengas, más feliz vas a ser. Concéntrate más bien en disfrutar. Mira tu vida como que si fueras un turista en el primer día de la ciudad que estás visitando. Cuando uno está el primer día en la ciudad,
uno mira todo y mire, atrévete a mirar. Yo les digo eso, atrévense a mirar hacia adentro y a mirar su entorno. Muchísimas gracias por ese mensaje. Hernán, las personas que te quieran contactar por redes sociales, conocer tu trabajo, ¿por qué medio lo pueden hacer? Tenemos varias cuentas de Instagram, yo diría una en este momento, o diría las dos, la que tiene que ver con formación, que se llama Wegan, es W, lo decimos como que es W, Sí, W, W, dicen en algunos. Wegan, Ajá. W-E, Game, G-A-M, Group, en Instagram, y también en Instagram para la parte turística, Itawak. I-T-A-W-A-L-K, Itawak. Muchísimas gracias, Hernán, por tu tiempo. Queridos amigos de Contacto Global, nos ha acompañado desde la ciudad de Medellín, en Colombia, Hernán Betancur, ingeniero agrónomo y especialista en psicología positiva. A modo de conclusión, quiero iniciar expresando que la felicidad es un combustible. Yo lo quiero definir de esta manera en esta conclusión. Ciertamente vivimos realidades complejas, donde si tenemos mucho dinero, de repente nos falta salud, o de repente tenemos mucha salud, pero nos falta dinero, donde de repente tenemos salud y dinero, pero no tenemos amor. Entonces, ciertamente, los seres humanos, como en algún momento de esta conversación lo mencioné, nos hacemos infelices buscando la felicidad. Esa búsqueda, como decía Hernán en su último ejemplo del vehículo, no nos permite ver verdaderamente por qué vía vamos, no nos permite entender que tenemos variedad de recursos para entender que con lo poco o con lo mucho que tengamos, materiales e inmaterialmente, podemos ser felices. La felicidad no es una búsqueda, la felicidad es la vivencia, la felicidad es ese sentir, la felicidad incluso es una decisión. De manera tal que ser felices no puede ser un objetivo. Ser felices tiene que ser simplemente vivir. Ser felices tiene que ser simplemente entenderte, valorarte y quererte a ti mismo. Cuando tú logras entender esto, finalmente encuentras esa magia que buscas tal vez fuera cuando siempre ha estado en ti. De manera tal que personas como Hernán Betancur le aportan un elemento valiosísimo a los seres humanos, porque a través de su mensaje, a través de su trabajo, nos enfocan desde otra óptica y nos enseñan una posibilidad real de vida, que es muy sencilla, que es muy básica. Y hablamos aquí hasta de una elemental sonrisa. Puede cambiar todo. Y puso un ejemplo muy claro. Se pueden decir 1000 cosas, pero si se dicen acompañadas de una sonrisa, esas 1000 cosas van a ser mucho más bonitas y van a tener mejor presentación. De manera tal que en esta conclusión les quiero invitar no a buscar la felicidad, sino simplemente a ser felices. Bueno, queridos amigos de Contacto Global, le doy las gracias a Hernán Betancur, que nos ha acompañado desde la ciudad de Medellín. Nuevamente, invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo programa. Queridos amigos, muy buenas noches. Hasta un próximo Contacto Global. Hernán, muy buenas noches. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti por invitarme y a ustedes.